Muy bien, continuamos ahora pues con este análisis comparativo de dos relatos desde la perspectiva de género. Mencionábamos ya en la parte uno de esta lección 4 que ya desde la selección de la configuración de la voz narrativa y de los personajes encontramos pues cierta tendencia que nos permite hablar del texto de Nuria Armengol como un texto que se separa de la perspectiva patriarcal, que la rehúye abiertamente, en comparación con Los Caimanes de John Updike, que nos presentaría una perspectiva patriarcal tradicional, una perspectiva masculina tradicional. Importante notar desde aquí, pues, que este ejercicio de comparación es posible porque estamos organizando el análisis, separando 6 elementos y elemento por elemento, consignándolos en una tabla y estableciendo el comparativo consecuente. Ese es uno de los ejercicios más útiles que pueden empezar a hacer con sus propios textos, ¿ok? De aquí en adelante. Eviten pues nada más tener notas dispersas en un cuaderno, sino que organicen la discusión a partir de un instrumento, un esquema, como la tabla comparativa. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar con el comentario al texto a partir del tercer elemento, la presencia de símbolos. Acá, como habíamos dicho, pues si con los personajes y la voz narrativa ya se van diferenciando las dos visiones de género que hay en los dos textos, la presencia de símbolos va a ser contundente, ¿no? Por una parte, el texto de Nuria Armengol está lleno de símbolos femeninos y además símbolos femeninos leídos desde el feminismo, lo cual ya nos da una orientación ideológica dentro del texto. Por ejemplo, la sangre de la menstruación va a ser un elemento simbólico fundamental en todo el relato. La importancia que tiene la sangre de la menstruación. Pero nótese aquí que la perspectiva del texto se separa de la visión tradicional porque ya no es hablar de la adolescencia, de la menstruación, como un fenómeno biológico, como hacerlo desde la perspectiva científica, racionalista, como es propio de la perspectiva patriarcal masculina, pues no. En cambio acá la visión de la menstruación es una perspectiva espiritualizada, es una perspectiva que se separa de lo racional, se separa de lo científico y se nutre fundamentalmente de los saberes tradicionales, de los saberes indígenas y de los saberes alternativos europeos, ¿no? Como toda esta cultura New Age, toda esta cultura de la espiritualidad que surge en los años 60 junto con el feminismo y que se va trabajando a lo largo del siglo XX y ya bien entrado el siglo XXI sigue en marcha. De ahí que otros elementos simbólicos estén presentes como la luna, del cual ya hemos hablado como símbolo de feminidad, la maternidad abiertamente femenino y otros elementos más sutiles como la presencia del tarot, el hecho de que Matilde sea alguien que sabe leer el tarot, como si pudiera adivinar este orden universal secreto que está ahí pesando sobre los seres humanos y que define nuestras acciones y nuestro futuro. De hecho, si ustedes leen en el epígrafe con el que da inicio el texto, se hace un comentario de este tipo, ¿no? Acá dice en el epígrafe muy claramente dice, los encuentros son citas del alma, las relaciones, los espacios para que el alma cumpla su destino. Es decir, acá el autor implícito del texto nos está revelando su perspectiva espiritualista, su perspectiva feminista abiertamente, de un corte particular esencialista, y con eso pues ya el texto se orienta con mucha contundencia. Vamos a ver ahora, en cambio, qué pasa con los caimanes. En los caimanes hay también la presencia de algunos símbolos. No son tan abundantes como en Un día tan esperado, pero sí hay. El primer símbolo que vemos ahí es el de los caimanes mismos, que incluso le da título al texto. Y en la obra se utiliza la figura de los caimanes durante el sueño de Charlie. Charlie se sueña a sí mismo rescatando a John de unos caimanes en un lago, en un paisaje que es como de película de Tarzán, ¿no? Y
Estos caimanes son como una serie de seres que amenazan a Joan, a la niña, al personaje femenino, y más tarde lo podemos ver relacionado con la figura de los compañeros de clase, los otros hombres que asedian a Joan. No puede uno dejar de pensar en cierta reminiscencia fálica en la figura de los caimanes, ¿no? La forma alargada de los caimanes, algo bestial, animalesco, ¿no? Esto podría considerarse una sobrelectura, una sobreinterpretación del símbolo del caimán como símbolo fálico, pero luego viene confirmada por un símbolo fálico muy contundente que está presente en la obra, que es, una vez más, el paraguas doblado. Ustedes recordarán una escena en la que Charlie se atreve a hablarle a la niña y mientras van caminando por la calle, Charlie lleva un paraguas en la mano y lo que hace es que al quedarse sin palabras, sin tema de conversación, empieza a hacer malabares con el paraguas, se lo pone en una mano, se lo pasa para la otra, y en un momento se detiene en el paraguas, se apoya en el paraguas y al paraguas se le dobla la empuñadura. Y luego él se queda nervioso porque lo van a regañar en su casa. Ahí hay un símbolo fálico muy claro, ¿no? Como si la masculinidad de Charlie se viera vulnerada por su torpeza para actuar frente a la niña, para conquistarla, ¿no? Este, hay que ser cuidadoso con esta identificación de símbolos. Por ejemplo, en el caso de este cuento, nosotros decimos, bueno, hay un símbolo fálico aquí, el paraguas doblado, precisamente porque el cuento ya nos dijo mucho sobre su perspectiva de género. Ya sabemos que es un cuento que está desde la perspectiva masculina adulta. Ya sabemos que es un cuento que tiene que ver con la masculinidad en formación. Es un cuento que habla de género, que habla de conquista, que habla de pulsión sexual en la adolescencia. Entonces sí podríamos justificar una lectura simbólica del paraguas, ¿ok? Al igual que de los caimanes. ¿Sí? Entonces, no porque salga un paraguas, lo que quiero decir es eso, pues no porque salga un paraguas en un cuento, ya automáticamente es un símbolo fálico. Recuerden que en literatura, en narrativa, el símbolo no preexiste al texto, el símbolo lo crea el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto construye sus propios símbolos, ¿ok? Cuidado con esos diccionarios de símbolos que nos dicen, ah, si tú en un cuento se ve una lechuza, es un símbolo de la magia negra. No, el cuento es el que te va a decir qué función cumple ese elemento dentro del relato, si es un símbolo o no es un símbolo, si es cualquier cosa, ¿ok? Entonces no hay fórmulas, recuerden que eso, ¿no? En literatura, en narrativa no hay fórmulas así, tal cual para lo simbólico. Veamos ahora las intertextualidades. Aquí también son bien contrastantes. Vean, por ejemplo, las menciones de referencias intertextuales en Nuria Armengol. La primera que resalta es la de Alejandro Sanz, este cantante español surgido en los años 90, muy famoso en la primera década de los 2000, ¿verdad? Un baladista que representa una forma de masculinidad soft. Si ustedes revisan las letras de Alejandro Sanz, verán, sí, una masculinidad tradicional, pero una masculinidad no dominante, más débil, ¿no? Sus primeras canciones, las canciones en la época en que se escribió el cuento, son perspectiva de una masculinidad un poco débil, sentimentalona, sensible, ¿no? No es la masculinidad macho, así dominante de otros cantantes o que más adelante después fue adoptando, ¿no? Pónganle atención a sus letras, se van a dar cuenta de eso. Es interesante también porque aquí Alejandro Sanz es curioso que es un cantante español y Ana Isabel, al ser de origen española y tenerle toda esa aversión a los españoles, haber oído toda esa leyenda negra de los españoles, tiene una figura de amor-odio hacia su origen. La figura del papá, por ejemplo, una figura del español dominante, macho, agresivo, en oposición a la figura de Alejandro Sanz como un español débil, más sensible, más romántico, ¿no? Menos dominante, sin dejar de ser patriarcal, ¿ok? Además de eso, esa sería la referencia intertextual estética más fuerte, ¿no? La que proviene de un texto artístico como las canciones de Alejandro Sanz.
Pero hay también otras intertextualidades que no son artísticas, como la iconografía de la conquista. Se nos revela por ahí en los libros de historia de la secundaria, llenos de imágenes, ¿no? Que por un lado presentan a los españoles como violentos, la visión masculina, y luego la visión femenina representada por los indígenas americanos, ¿no? Los indígenas mexicanos. Aquí yo podría mencionar como una posible referencia intertextual, no la puse porque no es tan fuerte, a el texto de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, ¿no? Que hace esa división entre lo masculino, dominante, violento español, frente a lo femenino, derrotado y violado, abusado de la mexicanidad, ¿ok? De lo indígena. Bueno, aparte de eso hay una constante utilización de referentes de la cultura popular. El calendario de cementos tolteca, probablemente ustedes no lo conozcan porque es un referente un poco viejo, ya pasado de moda, pero era muy común que se utilizaran estas iconografías, estas litografías de indígenas idealizados en los calendarios que se ponían en las refaccionarias, ¿no? O en las tiendas, ¿no? Estas figuras de eh, Cuauhtémoc en un cuerpo así como de gladiador romano, ¿no? O también la figura de el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿no? El idilio de los volcanes, ¿no? Estas leyendas, ¿no? Luego también hace referencia a los cigarros a alas que fuma el personaje femenino de Matilde. Eso es importante porque le da una caracterización de clase muy fuerte, ¿no? Los cigarros alas eran los cigarros más corrientes, más baratos, ¿no? Propios de la clase popular. Ok, frente a eso tenemos en el cuento de Updike dos referentes intertextuales que eso sí son contundentemente masculinos, ¿no? El cine de horror de los años 40, 50, ¿no? En el texto, y las películas de acción, el cine de acción también de la misma época, ¿no? Particularmente esas escenas que parecen sacadas de una película de Tarzán, del cine de clase B que se pasaba en un matiné de muchas películas de clase B baratas, ¿no? Entonces, sí hay también aquí en las referencias intertextuales como en los símbolos una orientación, por un lado femenina en el caso de Nuria Armengol y masculina por el caso de los Caimanes de John Updike. Vamos con descripciones y comentarios. Aquí es donde es más fuerte, donde es con mucha más fuerza, donde se representa, donde podemos hacer un estudio de género. Fíjense bien, yo estoy resaltando solamente en esta gráfica, estoy poniendo dos fragmentos de dos momentos de cada una de las obras. Y en cada uno de ellos es con más fuerza que se representa una visión de género. La descripción que viene de Nuria Armengol dice: la sangre de la guerra es distinta, mi niña, dijo como hablándole al calendario de cementos tolteca. La guerra es una distorsión inventada por el patriarcado que intentó dar a los hombres el poder de la sangre, pero esa sangre no es igual porque hay violencia. Estas son palabras que expresa Matilde durante las horas que pasa junto a Ana Isabel en la tortería. Y claramente aquí podemos ver un discurso de carácter feminista, del feminismo de segunda ola, un discurso esencialista. La mujer es de un tipo determinado, es así, está ya establecido cómo es ser mujer, la esencia de lo femenino. ¿Ok? Años después, en la tercera ola del feminismo, esa visión esencialista se puso en cuestionamiento, pues, ¿no? No había una sola forma de ser mujer, se decía, sino hay muchas. Y la mujer no necesariamente está conectada con lo espiritual. La mujer también puede ser violenta, puede ser distinta, puede estar separada de la tierra y de la maternidad y de lo doméstico. También es esencial en la mujer, dirían, pues el conocimiento, la ciencia, lo racional. No está separado. Es una crítica a ese feminismo de segunda ola. En este caso está muy cargado el feminismo de segunda ola, Nuria Armengol. Ahí habría que explorar con más fuerza, con más detalle, su horizonte de expectativas, ¿no? Esto contrasta directamente con una visión que podemos rescatar de esta cita en el caso de John Updike. Y dice así: sin embargo, él se sentía más fuerte y más ligero, como si el mundo fuese una serie de obstáculos que tenía que vencer. Si se la llevara,
si la rescatara de la crueldad de los demás, retaría a la pandilla y crearía una nueva, la suya. Esta es la fantasía de Charlie después del sueño. Cuando siente todo ese poder a partir del sueño simbólico, siente todo ese poder de que él va a representar ahora la masculinidad dominante que antes tenía Stuart Morrison, como habíamos dicho. Pero todo su sueño es un sueño de dominio, es un sueño de ver el mundo como una carrera de obstáculos, algo que hay que vencer. Es la masculinidad beligerante, agresiva, violenta. Fíjense cómo en el caso de Charlie, la masculinidad o el poder, la fuerza, se centra en él mismo. Ya simplemente Joan representa algo que él va a poseer, ¿no? Él la quiere tener, como si fuera un objeto. Y en realidad es así, ¿no? Es el objeto del deseo del personaje, ¿no? El objeto de la búsqueda. En oposición a lo que hace Nuria Ermengol con su cuento, donde lo que descubre el personaje es el poder dentro de sí misma. Ya no es que ella quiera poseer a Rubén y ya tener al niño, el romance con el niño, no, simplemente ella deja de mirarlo a él y se concentra en sí misma, ¿ok? Pero como un ser con un poder que no es agresivo, que no es violento, que no pretende hacer objeto de su poder a otros, como en el caso de Charlie, que es un sueño de dominio de los demás. Esa es una gran diferencia en la perspectiva de género. Vayamos ahora con la lógica de acciones, el punto final de esto. Si nosotros abstraemos, hacemos una lectura abstracta de los dos cuentos y lo reducimos a su mínima expresión, obtenemos lo que conocemos como la lógica de las acciones detrás del cuento. No es la trama, no es la historia, es lo que se cuenta en sentido abstracto. Por ejemplo, Los Caimanes decimos que es un relato de iniciación, es el relato de maduración, donde un personaje cruza el umbral entre ser niño y empezar a ser adulto, empezar a ser mayor. ¿Sí? Aquí el proceso de autodescubrimiento del personaje se presenta como un proceso de degradación. El personaje cree que va a subir, que va a ser más importante, pero en realidad termina, pues, de alguna manera, degradado, disminuido. ¿Por qué? Porque su cuento, su historia, es una historia de frustración y de expectativas perdidas. ¿Ok? Él soñó por un momento que podía volverse importante, volverse el macho alfa en la comunidad, que todo eso se iba a lograr conquistando a la niña, pero al final se da cuenta que él es el único tonto que no estaba enamorado de ella y que otros ya le llevan gran ventaja y que incluso la niña ya se ha incorporado al grupo mientras que él sigue siendo el outsider, el nerd que está afuera, ¿no? Y eso le provoca pues mucha tristeza, mucha frustración, ilusiones perdidas. Este es un relato muy común en la narrativa masculina, ¿no? La, la, este, la conquista sexual, la adquisición de poder sexual frustrada, ¿no? También muy freudiano, por cierto. En oposición a eso tenemos Un día tan esperado, donde su lógica de acciones también es la de un rito de iniciación. Es el paso del personaje de Ana Isabel de ser una niña a empezar a ser una adolescente, ya plenamente, empieza a ser adulta, empieza a cambiar. Pero aquí el proceso de autodescubrimiento constituye, y muy acertadamente, un proceso de empoderamiento. Recuerden que el concepto de empoderamiento es un concepto que va muy ligado a la retórica feminista, al discurso de género de las mujeres, de las activistas feministas, ¿no? Es un proceso en el que ella descubre su propio poder, descubre su condición de sujeto, ya no de objeto sexual de otros. En Los Caimanes, el chico Charlie quiere convertir a Joan en su objeto, pero en un día tan esperado, Ana Isabel al principio se considera a sí misma, se ve a sí misma como el objeto sexual, el objeto del deseo de Rubén. Y ella va a aceptar que se le declaren y decir que sí y que le den un beso y saber qué se siente. Pero al final del cuento, ahora ella se concibe como una diosa. Ahora yo soy importante, yo soy una mujer y yo tengo autoridad, incluso la autoridad suficiente para retar y para vencer simbólicamente a su padre. Y eso pues lo vuelve un relato
muy, muy interesante. Ambos relatos son interesantes si se les analiza desde esta perspectiva de género, como pueden ver. Los relatos escritos por hombres también tienen una lectura de género, solo que esa lectura de género nos va a hablar de la masculinidad. En cambio, el relato producido por Armengol es un relato que nos habla sobre una manera de concebir la feminidad, la mujer. ¿Ok? ¿Qué pasaría, y aquí se los dejo a ustedes de reflexión, qué pasaría si los escritos de los dos textos hubieran sido escritos por los mismos autores pero opuestos? Es decir, si el texto de Updike hubiera sido escrito por una mujer y el texto de Armengol hubiera sido escrito por un hombre. Bueno, tendríamos que hacer la misma tabla comparativa para ver si en el texto la perspectiva, el género o el sexo de los autores era relevante o no relevante, si marcaba una tendencia o no la marca. Pero eso solamente a través del análisis se puede llevar a cabo. Vamos a irnos ahora a la tarea, al ejercicio para la próxima lección. Y esta es la tarea para ustedes. Vamos a hacer aquí un ejercicio de comparación una vez más, pero ahora no vamos a comparar dos perspectivas que estén muy muy lejanas en términos de género, es decir, la perspectiva de un narrador hombre, de un autor implícito masculino, frente a un texto con un autor implícito femenino, con una narradora, ¿no? Mujer. A estudiar dos textos producidos por mujeres, ¿verdad? Eh, con, con un sujeto de un narrador implícito, un autor implícito femenino en los dos, pero que nos ofrecen dos visiones de lo femenino diferentes. Es decir, vamos a empezar a leer un texto más alineado con la perspectiva de la tercera ola, ya no de la segunda ola de feminismo. Es decir, un texto que cuestiona el concepto de feminidad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer La casa de campo de Viviana Camacho, una autora reciente, es un texto muy nuevo de hace un par de años, ¿no? Y en la tabla comparativa, vamos a dejar lo que ya escribimos sobre Un día tan esperado de Nuria Armengol y vamos a sustituir los recuadros de Updike con el cuento de Viviana Camacho. Y vamos a comparar el narrador, la voz narrativa de Armengol con la voz narrativa del cuento de Viviana Camacho, los personajes de una escritora con los personajes de la otra escritora, los símbolos en un texto, los símbolos en el otro, y vamos a ver qué nos trata de decir. Hay que subir esa tabla a la tarea correspondiente y hay una segunda tarea. Después de hacer la tabla comparativa, pues saquen sus conclusiones y pongan en un foro, como respuesta a un foro que voy a crear, su explicación sobre los modelos de feminidad que proponen ambos relatos. Así brevemente explicar, así con lo más claro posible, qué modelo de feminidad propone Armengol y qué modelo de feminidad propone Viviana Camacho. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Ok? En una respuesta breve de unas cuantas líneas. Y todos los demás vamos a irles respondiendo a sus observaciones, tratando de argumentar a favor o en contra, en coincidencia o en contraste con lo que ustedes están diciendo. Espero que disfruten el cuento, es un cuento muy interesante, nos da mucha oportunidad de comentar y de explorar perspectivas de género y nos vemos por aquí en la siguiente lección. Muchas gracias y hasta pronto.